A continuación presentaré un caso clínico de la vida real, para lo que invito a los ponentes, por favor pasen para que podamos hacerlo un poquito más dinámico. Y bueno, a ustedes también los invito a que si quieren hacer alguna pregunta durante el caso, algún comentario, están invitados. Pues realmente este es un caso clínico en el que vamos a mostrar toda la evolución que ha tenido esta esteatosis, esteatohepatitis, que posteriormente produce fibrosis y cirrosis con sus complicaciones, pero en donde definitivamente ese tratamiento de manera pues podemos decir que de una manera en equipo es muy importante, en donde deben de influir diferentes especialidades para el mejor control y evitar el problema que puede darnos la esteatohepatitis. No sé si ya está por aquí el caso, y se trata de un paciente masculino de 53 años de edad, que es originario de Ciudad de México, pero que reside hace varios años en Hermosillo. Escolaridad posgrado, es médico, no es gastroenterólogo como el de Norberto, pero este es un médico urólogo, casado, que no tiene antecedentes heredofamiliares de importancia ni no patológicos. Es un paciente que niega consumo etílico, tampoco fuma, tiene con B positivo ocupacional, es ARH positivo, y lo que sí es que ha tenido obesidad desde la infancia. Como podemos ver, el problema de obesidad cada vez es más frecuente y desafortunadamente en los niños, y que debemos de empezar a tomar importancia en esto para evitar que progrese durante toda la vida. Este paciente fue enviado al instituto en el año 2012 con el diagnóstico de obesidad mórbida y lo enviaron para protocolo de cirugía bariátrica. Sin embargo, durante el protocolo de cirugía bariátrica se encontraron los tiempos prolongados, y en alguno de los estudios que traía el paciente previos, como fue un ultrasonido de hígado y vías biliares, se encontró con esteatosis y ya con alguna complicación que fue la ascitis. Hasta ese momento, ¿alguien de la mesa qué opina de este paciente? Norbert. ¿Hay alguien de Hermosillo aquí? ¿Cuántas personas no beben en Hermosillo? El alcoholismo oculto es algo que siempre hay que preguntar. No, yo lo que creería es que el alcoholismo oculto es algo muy frecuente. Entonces, everybody lies. O sea, todo el mundo les va a mentir y ya cuando están muy enfermos. Entonces, hay que ser muy incisivo en el consumo de alcohol, porque eso implica todos los estudios que hizo la doctora Castro, que ahorita nos va a mostrar, porque si acabáramos con que realmente cumplía con el criterio de ser de Hermosillo y beber como debe ser, hubiéramos acabado el diagnóstico. Entonces, hay que preguntar a la familia. Y hay que preguntar antecedentes muy tempranos, porque como bien dicen, desde la juventud cuenta. Entonces, sería la única acotación que yo haría hasta el momento en el caso. Laura. Sí, aquí dos situaciones. No hay antecedente heredofamiliar que no sea importante, porque no sabemos si él tenía antecedentes de diabetes o de cirrosis o de alcoholismo en la familia, y a veces, muchas veces se tratan de ocultar, pero siempre todos los antecedentes son muy importantes. Y relacionado también a la ingesta del alcohol, hay dos situaciones. Una, que puede ser un daño mixto, o sea, que sea obeso y con alcoholismo.
La otra cosa es que también tenemos que recordar que solamente en el 10% de las personas que beben la cantidad de alcohol que se requiere se da cirrosis por alcohol. Entonces, pues aquí yo consideraría más que el paciente pudiera tener un daño mixto por la obesidad y por la ingesta de alcohol, pero ya en una fase avanzada, desgraciadamente para él. Jorge. Bueno, pues gran sorpresa porque el paciente le detectan daño hepático, pero no daño hepático cualquiera, sino ya daño hepático que se considera en etapa descompensada. Para la clasificación de cirrosis hay estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. El estadio con ascitis es el 3. Entonces, desde luego, habría que estar seguros de que la ascitis es de origen hepático, eso nos vamos a ver hoy en el caso, pero si es así, si es hepático, recordar que la cirrosis también se le ha dicho como uno de los síndromes del camuflaje. O sea, de pronto puede ser asintomática, silenciosa y detectarse como en esta situación, ¿no? Cuando ya le hacen estudios más sofisticados o a veces durante una cirugía como programada para vesícula, por ejemplo. Pues sí, Mauricio. Aunque todo pareciera que es una cirrosis hepática secundario a esteatohepatitis no alcohólica, finalmente este es un diagnóstico de exclusión. Tenemos que realizar todos los estudios pertinentes al paciente y, como dice Norberto, preguntarle a los vecinos si consume alcohol. Pero no hay que olvidarnos de otras causas que estamos obligados a buscarlas en este paciente también, aunque sea muy evidente que va dirigido a hígado graso. Perfecto. Pues efectivamente, bueno, de acuerdo con todos, se interrogó muchísimo acerca de los antecedentes heredofamiliares. Generalmente la obesidad, hay obesos en la familia, o el antecedente también de cirrosis y de síndrome metabólico, quizá estaba ahí medio enmascarado, pero el paciente negó tener antecedentes y beber alcohol. Negó rotundamente, a pesar de que se hace hincapié, y bueno, dentro del protocolo de cirugía bariátrica al que ingresó, se hace todo este estudio porque se evalúa también por los psicólogos, los psiquiatras de esta clínica, y lo negó rotundamente, pero lo que sí es evidente es un paciente que llegó con obesidad, con datos ya de descompensación de esa hepatopatía, con una cirrosis hepática, y en donde efectivamente, como comentan en la mesa y como lo dice Mauricio, se descartaron algunas otras etiologías que nos pudiera estar dando esta grasa en el hígado, aunque si bien teníamos en este paciente la obesidad y los datos de síndrome metabólico, que es lo que más se orienta a esta esteatohepatitis no alcohólica, siempre se hace todo el abordaje etiológico de un paciente que tiene esteatosis. Se le estudió además a este paciente, dentro de todo su estudio metabólico, se le descartó la presencia de enfermedad de Wilson, porque la enfermedad de Wilson también nos puede dar grasa en el hígado y se puede presentar, aunque sea un paciente obeso. Ceruloplasmina y cobre se encontraron normales. También se le descartó la presencia de hepatopatía autoinmune con todos los anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso, anti-KLM, que fueron negativos. Se pidieron también antimitocondriales y todo el estudio autoinmune fue negativo. Desde luego también el estudio para el perfil viral, descartando la presencia de hepatitis B y C, los cuales resultaron no reactivos, y se estudió y se descartó también la presencia de alfa-1 antitripsina. La ferritina se encontró normal, descartándose hemocromatosis, y se interrogó reiteradamente sobre las conductas de consumir alcohol y de tóxicos, que el paciente negó. Dentro del estudio se encontró la presencia de síndrome metabólico en un paciente que cumplía los criterios ATP3 con hiperglucemia y también con dislipidemia más la obesidad. En este caso la hipertensión se había encontrado sin alteraciones. Este paciente desafortunadamente del 2014
del 2012 al 2014 acudió pocas veces al instituto, que ahí se puede observar una de las conductas que muchas veces se presentan en estos pacientes, porque desafortunadamente se sienten, pues bien, el paciente había tenido ascitis leve, se le dio tratamiento, estuvo estable, compensado, y como lo hacen estos pacientes con cirrosis hepática que se compensa, permanecen asintomáticos. Sin embargo, a pesar de ser un médico, pues continuó con poco apego a las indicaciones, y de 2012 al 2014 acudió una sola vez, hasta que en el 2014 ya lo refirieron con encefalopatía hepática grado 2. ¿Alguna opinión al respecto? Astrid. Bueno, sí, justamente era un poco de lo que comentábamos. Obviamente este paciente, bueno, regresó hasta 2014, pero es parte, justamente si lo atrapamos aquí en 2012, que estaba ya en fase cirrótica, sin embargo estaba aún compensado, que ya presentaba tanta alteración metabólica, si realmente aquí necesitamos nosotros en la parte, bueno, nutricional, aunado a lo que mencionaba mucho la parte psicológica, requerimos de una intervención como de un programa integral para atender a este paciente, para justamente no perderlo, mejorar apego a tanto, bueno, cualquier fármaco que tenga por ahí, dieta y ejercicio. Y de hecho, justamente aquí es donde tratamos en esta fase es la que tratamos de rescatarlos, porque si no empieza la progresión muy rápida de la enfermedad. Entonces, obviamente se hubiera beneficiado a lo mejor de algún programa integral, y sí requiere algo como de manera intensiva, a lo mejor unos 3 meses de supervisión que esté yendo, no sé, cada semana, cada 2 semanas, porque de otra manera también hay que hacer mucha concientización de la enfermedad, porque justamente pasa eso, o sea, se sienten bien, aunque bueno, ya era fase cirrótica, ya incluso tenía ascitis, pero se sienten bien, o sea, entonces sí nos llega a pasar mucho, sobre todo cuando están en fases precirróticas, que se sienten también que por más que les expliques que realmente se pueden complicar y que requieren seguir este tratamiento de dieta más ejercicio, a veces es un poco complicado convencerlos, bueno, incluso él siendo médico que no nos creyó, ¿no? Gracias, Astrid. Norway. Tiene una cosa interesante, este paciente tiene cirrosis hepática descompensada con grasa en el hígado, y eso lo vemos muy raro. ¿Por qué? Porque la grasa se la come la fibrosis, eso es lo que llamamos burnout, y entonces el paciente ya no tiene ningún estigma de esteatosis hepática porque la fibrosis se va consumiendo los hallazgos histológicos del NASH, y es difícil verlo. Entonces este paciente, no quiere decir que sea el 100% de los casos, pero este caso es raro o interesante, eso yo creo que por eso lo tiene gracias a la nutrición. La segunda cosa es que en el 2012 tiene 2 retos. El primero es, como comentó Astrid hace rato, es súper individualizado el manejo nutricional. Y esto lo pueden hacer con el equipo que ustedes deseen. Pero el manejo nutricional del cirrótico, porque lo tienes que hacer, bajar de peso sin desnutrirlo, es extremadamente complejo. O sea, es un reto para que pocos nutriólogos en México y en el mundo pueden hacer. Es un cirrótico, no desnutrirlo porque lo metes en sarcopenia y entonces le incrementas la mortalidad. Entonces siempre hay que tener cuidado. Si ustedes tienen pacientes cirróticos y los quieren bajar de peso, o sea, con obesidad y los quieren bajar de peso, sí necesitan un centro especializado porque no es un tema fácil. Y la pregunta es, ¿y vale la pena bajarlos de peso? O sea, ya tiene ascitis ese paciente, ¿para qué lo bajo de peso? Pues sí, porque el bajar de peso les mejora la presión portal. Entonces, al mejorar la presión portal, tienes menos probabilidad de descompensación. Entonces, por donde lo queramos ver, es un paciente que hay que estar insistiendo en el manejo, y es un paciente de muy difícil manejo nutricional. Además, perdón. Sí. El ejercicio en el paciente con cirrosis hepática es un tema muy interesante, que es recomendable que el paciente haga actividad física. Aún teniendo cirrosis hepática, no se queden con la idea de que el paciente hay que mandarlo a descansar, ¿no? Hay que ponerlo a realizar actividad física independientemente de la etiología que se trate. Pero a mí me llama la atención, Graciela, que llegó para un protocolo de cirugía para reducción de peso, y encontraron ya datos de cirrosis hepática. Aquí ya en el 14 con encefalopatía hepática ya tiene indicación de entrar a un programa de trasplante hepático, y
quiero preguntarte, a ustedes como expertos, siendo el centro del país que más trasplante hace, hacer las dos cirugías, trasplante y cirugía bariátrica. Bueno, el hacer las dos cirugías podría estar indicado siempre y cuando este paciente se pudiera ver que realmente se apega al tratamiento, que baja un determinado porcentaje de peso y que se va a pegar al tratamiento, pero que sin embargo su índice de masa corporal continúa muy alto. En ese momento, si el paciente tiene el apego al tratamiento y se ve y se compromete, que a veces es difícil que realmente sea esto al 100%, pero que tenga esa intención y que psiquiatría esté de acuerdo y ese paciente aún tiene un índice de masa corporal muy elevado, se pueden hacer las dos cosas. Al momento del trasplante hepático se hace la cirugía bariátrica y se ha visto que esto sí evita después del trasplante la recurrencia de esta esteatohepatitis. Sin embargo, bueno, como bien menciona Mauricio, este paciente efectivamente de ahí se le dio tratamiento para las complicaciones de la cirrosis y entonces fue que este paciente ingresa al protocolo del trasplante hepático unos meses después, pero ya en el año 2015. Y bueno, solamente mencionar en lo que decía Norberto, esta esteatosis que se mencionó en el primer ultrasonido fue un ultrasonido que él traía de Hermosillo, porque efectivamente ya con la cirrosis es muy difícil encontrar los datos histopatológicos que nos confirmen el diagnóstico. Sin embargo, si tiene el antecedente de síndrome metabólico, podemos sospechar que esta sea la etiología, siempre y cuando hayamos descartado otras etiologías que pueden ser o combinadas, ser una sobreposición con la esteatohepatitis o que sean pues el origen de esta esteatosis. Ese antecedente ya lo tenía en un ultrasonido previo y posteriormente veremos todo lo que se le hizo. Sí, Laura y Astrid. Yo quería comentar una situación que es importante y es que los ultrasonidos son operador dependiente. Entonces, dependiendo de cómo le mueven a las ganancias, pues el ultrasonido se puede ver más claro o más oscuro. Es por eso también, bueno, dentro de lo que habló el doctor Po, la situación de la elastografía, de los ultrasonidos con elastografía. En la realidad te pueden ayudar en encontrar realmente lo que está pasando y como dice muy bien que se comentó, que inclusive te pueden detectar la hipertensión portal. Obvio que ya tenía hipertensión portal porque tenía ascitis, aunque la ascitis podría ser de varias etiologías, pero pareciera más hacia este caso, ¿no? Hacia la situación de la cirrosis. O podría ser inclusive mixta. Hay pacientes que tienen enfermedad renal agregada o pancreática y también de pronto tienen ascitis, ¿no? Yo consideraría que sí hay que pues exigir como médicos que cuando nos hagan un ultrasonido también se haga la elastografía, porque eso nos puede ayudar a identificar a poblaciones de riesgo y a poblaciones que se pueden mejorar, inclusive con medidas tan fáciles como dieta y ejercicio, bueno, tan fáciles y tan difíciles, ¿verdad? Pero sí la elastografía es creo que un arma diagnóstica muy importante, porque pues a él hicieron el ultrasonido y ni le dijeron que tenía ascitis, ¿no? Increíble. Astrid. Yo quiero regresar un poco a lo que mencionaba Norberto, que es algo súper importante. Realmente sí o sea, estos pacientes cuando nos llegan justamente al protocolo en la fase pretrasplante, son pacientes bien complicados, incluso para nosotros, para evaluarlos en la parte del estado de nutrición. O sea, todavía se marca mucho, o se utiliza mucho, o se tiende a utilizar mucho el índice de masa corporal. Sin embargo, este paciente tiene ascitis, obviamente podemos esperar que vuelva a presentar y que incluso tenga ascitis más severa, entonces es bien difícil que el índice de masa corporal en este punto no sea útil.
Entonces aquí para nosotros es bien importante hacer un diagnóstico nutricional correcto. Prácticamente lo único que tenemos ahorita en el instituto, y que es una maravilla de método, pero es lo único que tenemos, es el análisis vectorial de impedancia bioeléctrica, pero es muy especializado, entonces de otra manera nosotros no podemos saber qué tanto es dascitis, qué tanto es grasa, qué tanto es músculos. Es un poco complicado en realidad para poder orientar, entonces es complicado. Entonces creo que un punto importante es que no se basen completamente en el índice de masa corporal, justamente por eso en estos casos, son pocos en realidad en el instituto, pero son bien complejos estos casos. Y lo mismo en lo que comentaban en cuanto a la cirugía combinada, el trasplante y la cirugía bariátrica. Bueno, también hay algunos de estos casos en el instituto, y lo que realizamos o lo que intentamos realizar es un programa muy intensivo justamente de dieta y ejercicio de prehabilitación para el trasplante y para que puedan recibir bien ambas cirugías, pero intentamos también muchas veces bajar un programa a lo mejor de 3, 6 meses para intentar bajar la cantidad de grasa y que no sea necesario ya tampoco la intervención bariátrica. O sea, intentamos realmente por métodos convencionales, dieta y ejercicio, que el paciente baje su cantidad de grasa, no necesariamente el IMC, sino que mejore la distribución de grasa. Esto obviamente para disminuir el riesgo operatorio y postoperatorio y perioperatorio, ¿no? Que realmente los cirujanos es lo que más nos dicen, que depende también mucho de la distribución de la grasa. Entonces intentamos darles ejercicios enfocados a eso para mejorar composición corporal y tratar de evitarnos de llevarlos a la doble cirugía. Digo, efectivamente en este paciente se dio, antes que pensar ya en hacer una cirugía bariátrica con el trasplante, un apoyo nutricional muy intensivo, y el paciente bajó y perdió peso, que vamos a ver a continuación, pero sin embargo sí fue un paciente que se hizo también el estudio nutricional completo y era un obeso sarcopénico. O sea, es un paciente que realmente tenía muy poco músculo a pesar de ser obeso, y se ha visto que estos pacientes incluso pueden tener peor pronóstico que los pacientes que son nada más con malnutrición y con un índice de masa corporal bajo. Doctor Velarde, adelante. ¿No? Muy bien. Bueno, este paciente nada más les quiero describir que llegó con un peso de 111 kilogramos, con un índice de masa corporal de 41, con ascitis positiva, con un Child C 11 puntos, con un MEL de 18 y un MEL sodio de 22, bioquímicamente con una bilirrubina total de 2.7, con aminotransferasa 62-105, con una albúmina de 2.2, creatinina de 1.1 y un INR de 1.8. Este paciente se le corrió el protocolo de trasplante completo, los estudios de laboratorio, los estudios de imagen, teniendo estos las interconsultas de psiquiatría, infectología, cardiología, anestesiología y dental. Se descartaron algunas complicaciones que pudieran contraindicar el trasplante hepático. No tenía hipertensión portopulmonar, no tenía síndrome hepatopulmonar graves que pudieran contraindicar, y tampoco psiquiatría detectó algún problema con este paciente. Se le realizó la tomografía de hígado en 3 fases. Como decía el Mauricio, siempre debe de hacerse una tomografía dinámica. En el caso del protocolo de trasplante hepático es muy importante para descartar la presencia de carcinoma hepatocelular o también la presencia de trombosis portal que pudiera complicar la técnica quirúrgica. Podemos ver aquí el paciente que tenía, obeso en la tomografía que pasamos previamente. El paciente fue ingresado a la lista de espera de trasplante hepático, y en el mes de junio del 2015 se
ofertó un donante de 46 años que tuvo muerte encefálica por evento vascular cerebral. Este paciente, como ven, también tenía un peso de 90 con talla de 1,85. Sin embargo, ese hígado fue adecuado y el paciente se trasplantó sin ningún problema. La evolución del paciente post-trasplante fue una evolución muy buena al principio, pero estamos hablando que del 2015 al 2017 el paciente nuevamente presentó un aumento progresivo de peso. Cuando ingresó al trasplante había bajado hasta 100 kilos y nuevamente aumentó de peso, encontrándose actualmente el paciente nuevamente con esteatohepatitis no alcohólica y con un FibroScan con F4 y S3. Una pregunta, ¿tienen biopsia de tiempo cero de ese hígado? ¿Hay biopsia de tiempo cero de ese hígado? Tiene biopsia de tiempo cero y tenía una esteatosis grado 1, menos de 30%. ¿Sí, Astrid? Así, brevemente, o sea, esto es lo que normalmente también vemos mucho en el post-trasplante tardío, son las principales complicaciones metabólicas y realmente el riesgo que tienen los pacientes previamente obesos de desarrollar obesidad post-trasplante es muy alta y entonces aquí también es bien importante tener en cuenta que tenemos que hacer una intervención bien distinta a la que teníamos en el pretrasplante, porque en el pretrasplante, como bien decía Norberto, estamos cuidando que no se desnutra, pero sí hay que bajarlo de peso, hay que controlarle la citis, etcétera. Y aquí realmente necesitamos cambiar totalmente el enfoque a una dieta totalmente de control metabólico, porque justamente estos pacientes lo reciben incluso hasta suplementos nutricionales orales que les aumentan las calorías terriblemente cuando prácticamente el hígado pues ya está funcionando bien, ya no hay necesidad de suplementar ni mucho menos, entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes que después, lo que pasa es que los consienten mucho y entonces ya no, es bien complicado ponerlos a dieta. Una esposa súper consentidora, que esa sí también se detectó desde el pretrasplante. Bueno, este es el hígado, el explante del paciente, que podemos ver una cirrosis ahí con los nódulos muy bien puestos, no se encontraron carcinoma hepatocelular, fue el hígado explantado y bueno, no avanza muy bien, pero en este hígado efectivamente se confirmó la presencia de cirrosis, tanto macro como microscópicamente, no se encontró esteatosis en el estudio histopatológico, únicamente la cirrosis, los nódulos de regeneración. Y bueno, mencionar que de este 2017 que se encontró este paciente con estas alteraciones y la recurrencia de la esteatohepatitis, que si bien la esteatosis es muy probable que pueda recurrir después del trasplante hepático, entre el que el paciente se siente bien, come bien, lo consienten los inmunosupresores, pues de estos sí pueden desarrollar esteatohepatitis, a veces hasta un 15%. Este paciente la desarrolló. Del 2017 ahora se le ha hecho un tratamiento nutricional, un tratamiento de ejercicio, un seguimiento más exhaustivo y solicitando que acuda más veces a la consulta. Y en este momento el paciente nuevamente tiene su peso pretrasplante, que fue de 100 kilos, ha bajado más de 10% del peso corporal. Y por FibroScan se ha visto ya una disminución de la fibrosis y de la esteatosis hepática. Pues muchísimas gracias por su atención, les agradezco mucho a los ponentes y a los asistentes por estar aquí.